Buenas noches, mis amados hermanos. Vamos a tener el estudio el día de hoy, miércoles. Como podrá ver, bueno, ahí sí es curioso. Este video no es en vivo, este video es grabado. ¿Por qué lo hicimos así? Bueno, ahí estaba conversando con el pastor. Como usted sabrá, hace 15 días tuvimos un problema de internet, tuvimos que subir el estudio hasta el día jueves. Y hace 8 días sé que tuvimos problemas con la imagen, ¿verdad? Que se queda congelada y pues queremos evitar esa clase de problemas. Por eso he decidido grabarlo y subirlo, pero estará en vivo, bueno, estará disponible a partir del miércoles a las 7 p.m. Entonces usted puede verlo normalmente como si estuviéramos teniendo el estudio en vivo. Yo sé que nos gusta saludar a los hermanos y demás cuando tenemos el streaming ahí, ¿verdad? El video en vivo. Puede hacerlo igualmente de la misma manera. Los demás hermanos van a estar viendo el video igual que usted, entonces puede saludar a los demás, puede poner su comentario por ahí. Recuerde que es miércoles de peticiones, de acciones de gracias. Si usted tiene una acción de gracia por qué alabar al Señor, escríbala ahí en los comentarios. Si tiene una petición también, por favor, escríbala para poder estar orando por usted. Y tenga esto como si de verdad fuera en vivo, como si de verdad estuviéramos reunidos en este momento. Hágalo, siéntalo de esa manera y dedica este tiempo para escuchar la palabra de Dios. Ya usted tenía destinado este tiempo para escuchar el estudio, hágalo de la misma manera. Y si por algún motivo ahorita no puede o tiene algún contratiempo, bueno, el video va a estar ahí. Escúchelo, aprenda la palabra de Dios, tenga ese estudio, porque espero en el Señor que también Dios pueda hablarle a su vida, así como Dios me ha hablado a mí también con esos estudios. Hoy vamos a continuar, mis hermanos, con personajes en la gran tribulación. La semana pasada usted recordará que vimos eventos en la tierra, parte 1, le titulamos, hablábamos del rollo y del cordero, luego hablábamos de la gran tribulación como tal, del periodo de ira que es, lo caracterizamos. También vimos lo que era el tema de la duración, ¿verdad? Que son 7 años. Y vimos los primeros 6 sellos. Algo que no vimos la semana pasada que quería mencionarle antes de empezar con el tema de hoy es que los 4 primeros sellos, como usted recordará, que eran anticristo, guerra, hambre y muerte. Esos son 4 jinetes, 4 caballos. Y esta representación, nada más le quería mencionar, la semana pasada no lo hice, es porque se entiende, se interpreta que estos juicios de Dios para la tierra vendrán rápidamente. Por eso son jinetes sobre un caballo. Sabemos que un caballo transporta, es de transporte, es un transporte veloz también para los hombres. Entonces vemos que el anticristo vendrá rápidamente con su programa de paz al inicio del periodo de la tribulación. Es el primer sello por lo mismo. Luego rápidamente, a pesar de su programa de paz, se hará la guerra, rápidamente vendrá el hambre y rápidamente por la guerra y por el hambre se hará la muerte, que son los 4 primeros hechos. Eso nada más era un pequeño paréntesis de la semana pasada que sé que no lo mencioné. Entonces ahora sí vamos a comenzar con el tema del día de hoy y le invito a que entremos delante de la presencia de Dios. Ore usted ahí también a nuestro Dios, que este momento sea un momento especial para estudio de su palabra y que Dios nos hable a cada uno de nosotros, mi hermano amado. Oremos. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, Señor, gracias te amo, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres santo, Señor, porque tú reinas, Padre. Gracias porque sabemos que hablamos con un Dios vivo, Señor, que no estamos hablándole a una imagen, Padre. Gracias porque sabemos que tú nos escuchas, Señor, porque tenemos acceso confiadamente, Señor, porque por tu gracia, Señor, somos hijos tuyos, Señor, y por esa fe que depositamos en ti, Señor, sabemos que tú nos escuchas, Padre Santo. Padre, te pido muy especialmente por este tiempo, Señor, de estudio de tu palabra, Señor, que nos permitas a cada uno de nosotros, Señor, tener un corazón atento a tu voz, Señor, que tú puedas hablarnos a cada uno de nosotros, Señor, y que no hayan estorbos en nuestra vida, Señor, que recibamos tu palabra con gozo, con alegría, Señor, que podamos aprender, Señor, sobre este tema, Señor, que son eventos del porvenir, Padre Santo, y que a través de este tema, Señor, también tú hables a nuestra vida, Señor, con las cosas que tenemos que cambiar, Señor. Padre, te pido que tú utilices este tiempo, Señor, que me guíes a mí, Señor, que sea un instrumento tuyo, Señor, y no te estorbe en este momento, Padre, y te lo dejamos todo en tus manos, Señor, sabiendo que tú nos escuchas y que tú eres bueno. En el nombre de tu Jesucristo y nuestro Salvador. Amén. Bueno, mis amados hermanos, seguimos con la dinámica que hemos tenido. Aquí en la pantalla usted puede ver la presentación, ¿verdad?, que vamos a seguir para poder ir viendo tal vez de alguna manera más descriptiva todo lo que estamos estudiando.
Hoy estudiamos personajes de la gran tribulación o personajes en la gran tribulación. ¿Por qué estudiamos este tema? La semana pasada terminamos con los 6 primeros sellos y si usted gusta puede ir abriendo sus Biblias, ojalá que usted la tenga ahí en su mano, que pueda leer los pasajes que vamos a leer. Hoy vamos a leer bastante. Y usted se recordará que en Apocalipsis capítulo 6 fue donde terminamos con el 6º sello. Luego viene Apocalipsis número 7 y ahí hay un paréntesis de personajes. En el Apocalipsis es muy común, donde se va dando la narración, que hayan estos paréntesis de personajes. Estos paréntesis de personajes no quiere decir que después de los 6 sellos se da, por ejemplo, lo que sigue en el capítulo 7, que son los 144,000, que en ese específico momento sucede. Eso no es lo que quiere decir, sino que a lo largo del periodo de la tribulación se manifestarán o aparecerán estos personajes que vamos a estudiar el día de hoy. Me pareció idóneo. La misma Biblia lo hace, como le digo, hace esos paréntesis de personajes y me pareció idóneo para nuestro estudio hacer este paréntesis nosotros antes de continuar con el 7º sello y por lo tanto con las 7 trompetas y las 7 copas de ira. Me pareció idóneo para cuando lleguemos a ese punto ya tengamos un panorama de quiénes son todos esos personajes de los cuales habla el libro de Apocalipsis y nos revela la palabra de Dios proféticamente. El día de hoy, ahí estaba calculando el tiempo, mis hermanos, realmente quería hacer el estudio de los personajes en uno solo, pero realmente son bastantes personajes. Y ahí calculando el tiempo, me parece que no nos va a dar el tiempo para estudiarlos todos el día de hoy, entonces lo vamos a hacer en 2 partes. Hoy vemos la primera parte de personajes y la segunda parte lo veremos el siguiente miércoles si el Señor así nos lo permite. Entonces, sin más introducción, vamos a comenzar, mis hermanos. Los primeros personajes que quiero que estudiemos el día de hoy son los 2 testigos. Y los he puesto también en este orden por un motivo. Ahorita que vayamos estudiando, usted a ver cuál es el motivo, el orden que los vamos a estudiar. Primero vamos a ver estos 2 testigos que nos revela la palabra de Dios, como dice ahí en la diapositiva, Apocalipsis capítulo 11, versículos 1 al 14. Este texto, mis hermanos, y quiénes son estos 2 testigos, lo vamos a desarrollar de manera que voy a ir leyendo y voy a ir haciendo pausas. Me gusta mucho esta manera de estudio porque podemos ir pausando, entendiendo qué es lo que nos está diciendo la Biblia y así comprendiendo quiénes son estos personajes y qué características tienen. Entonces, vamos a ir leyendo ahí en Apocalipsis 11, versículos 1 al 14, mis hermanos. Dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Ahí paremos un momentito, mis hermanos. No hemos llegado a los 2 testigos, pero quiero hacerle énfasis en algo de ese versículo 1 que nos va a ser importante para el estudio del día de hoy. No con los 2 testigos propiamente, pero para un personaje más adelante. Dice ahí en la revelación que está teniendo el apóstol Juan de parte de Dios, dice que se le dice que mida el templo de Dios. Ese templo de Dios es el templo que los judíos establecieron y le dedican a él. Recuerde que hoy por hoy los judíos no tienen templo. Su templo fue destruido hace muchos años. En el año 70 después de Cristo fue destruido el último templo que ellos tuvieron. Sin embargo, en la época de la tribulación, donde actúan estos 2 testigos, va a haber un templo en Israel. Entonces tenga eso en mente. Va a haber otro tercer templo, como le conocemos. Ese tercer templo se va a dar. Sigue diciendo el versículo 2, ahora sí, para continuar con nuestro tema. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Ahí vemos 2 números, mis hermanos, 42 meses y 1260 días. Usted se recordará el estudio de la semana pasada, que esos 42 meses o 1260 días son la mitad del periodo de la gran tribulación. Son 3 años y medio, a los 3 años y medio. O sea, estos 2 testigos tendrán su labor durante 3 años y medio. Esos 3 años y medio son los primeros 3 años y medio de la tribulación. O sea, entendemos, después del rapto, estos 2 testigos entran en escena ya durante el periodo de la tribulación, después del rapto,
Entran ellos en escena y tienen su labor por esos 3 años y medio primeros. Dice que están vestidos de silicio, mis hermanos. El silicio en la Biblia representa arrepentimiento. Ellos van a tener esta vestidura de silicio porque anuncian al mundo que debe arrepentirse, que deben arrepentirse de sus pecados y anuncian el evangelio de Jesucristo, el evangelio de que Jesucristo, de que las personas tienen que convertirse a Jesucristo, al único Dios verdadero. Ese es el ministerio que ellos van a desempeñar por estos 3 años y medio. Y vemos que se nos da un contexto, ¿verdad? En estos versículos donde estamos en la ciudad santa, en Jerusalén, porque hablamos del templo de Dios, ¿verdad? Entonces, estos judíos tendrán su labor especialmente para, estos dos testigos, perdón, tendrán su labor principalmente para el pueblo judío. Sin embargo, también podemos entender y ver que ellos anunciarán el evangelio también a las demás personas, a los gentiles. Sigue diciendo el versículo 4. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego a la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Mis hermanos, vemos aquí el poder, la protección divina que Dios entrega a estos hombres. Si hay alguien que quiere hacerles daño, ellos van a ser los que van a morir. Dios les da un poder especial a ellos, tienen una protección divina otorgada por el mismo Dios. ¿Por qué Dios les da esa protección? Ahorita cuando sigamos leyendo nos daremos cuenta que los hombres de la tierra aborrecerán a estos 2 testigos por la predicación que ellos les están dando, por el mensaje de Dios, el mensaje que Dios ha enviado a la tierra. Ellos aborrecerán y lo rechazarán, la mayoría de ellos, porque sí habrán convertido durante este periodo, pero habrá muchos que más bien estarán en contra de ellos y Dios les da una protección divina. Ahora, mis hermanos, hoy día es difícil predicar el evangelio. Sabemos que hay personas difíciles y cuando usted les habla de Jesucristo, pues ponen una barrera grande. Usted les habla de Dios y hay una barrera muy grande ahí de por medio. Y eso que el Espíritu Santo de Dios está hoy aquí con nosotros haciendo la obra. Ahora piense durante este tiempo donde el Espíritu Santo ya no está, porque entendemos que en el proceso del rapto, cuando la iglesia es arrebatada, el Espíritu Santo que mora en nosotros, los creyentes que somos arrebatados, también se irá de la tierra. Esto no quiere decir, mis hermanos, que las personas que son salvas durante este periodo no sea por la obra del Espíritu Santo, también lo será por la obra del Espíritu Santo, pero será más como en el Antiguo Testamento, no que el Espíritu Santo moraba aquí con nosotros, sino que el Espíritu Santo venía hacia su obra y no moraba en los habitantes de la tierra. Entonces imagínense en este periodo donde no está el Espíritu Santo, habrá hombres más malvados, hombres peores a lo que podemos encontrar en este tiempo. Entonces eso es el versículo 5, dice el versículo 6, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no lluevan los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Mis hermanos, con estos versículos, bueno, como le digo, tienen un poder, una protección especial de Dios. Y con estos versículos se ha especulado sobre quiénes pueden ser estos 2 testigos. Son especulaciones porque la Biblia no nos lo revela. Hay unos que dicen que es Elías por las señales que habla acá, que es Moisés. Hay otros que dicen que Elías y Enoc porque ellos no conocieron la muerte. Realmente no sabemos quiénes serán estos hombres. Lo que importa es la obra que ellos hacen. Sigue diciendo el versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Vea qué importante esa frase en el versículo 7, cuando hayan acabado su testimonio. Recuerde que la palabra de Dios nos dice anteriormente que ellos actuarán, la labor de ellas será por 42 meses, por esos 3 años y medio. Dice que cuando hayan acabado ese periodo, ya su obra esté completa, la bestia, que la bestia ahorita hablaremos de ella, es el anticristo. Dice que hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. El anticristo será el encargado de hacer guerra contra ellos y les matará, dice la palabra de Dios. Sigue diciendo el versículo 8, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma, Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Cuál es la ciudad en la cual nuestro Señor fue crucificado? La ciudad de Jerusalén. Ahí estarán sus cadáveres, dice el versículo 9,
Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Vea, tan grande era la maldad y el odio de las personas hacia estos dos hombres, que al morir no permiten que sean sepultados, sino que los tienen ahí en exhibición pública por 3 días y medio. Hace unos años, mis hermanos, o amigo que nos escucha, era iluso pensar que todas las tribus, pueblos, lenguas, naciones, como dice este versículo, pudieran ver un evento como estos en un lugar en particular durante 3 días y medio. Pero hoy día sabemos que eso es totalmente posible y factible. Hoy día podemos ver videos en vivo que ocurren al otro lado del mundo, allá en China, en Australia, cualquier país del mundo lo podemos ver, lo podemos sintonizar en vivo. Entonces, por 3 días y medio, todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres. Eso es totalmente posible, mis hermanos. Versículo 10, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. Porque él le decía que los hombres odiarán, podemos decir, a estos hombres, lo que dice este versículo. Dice que cuando estos hombres mueren se regocijan, se alegran. Y sigue diciendo, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas, y vea la frase que usa, habían atormentado a los moradores de la tierra. ¿Por qué los atormentaron? No es porque les mandaron plagas o porque hacían mal en contra de los hombres de la tierra, sino que ellos predicaban la palabra de Dios y los hombres odiaban eso que les predicaban. Los hombres odiarán ese mensaje de Jesucristo, ese evangelio, lo odiarán y por eso se regocijarán. Ellos dirán, nos están atormentando con esos mensajes, no los queremos escuchar, y cuando ellos mueren, por eso no permiten que sean sepultados, y más bien hay gran regocijo. Qué triste, mis hermanos, pensar en ese momento. Dice el 11, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, aquí el tercer ay viene pronto. Vemos lo que sucede, mis hermanos, después de estos 3 días y medio. Dice que Dios manda el espíritu de vida sobre estos hombres, que ellos se levantan y que son tomados al cielo. Estos dos testigos que hicieron la obra del Señor, Dios los lleva delante de su presencia. Y dice que todo el mundo lo ve. Usted recuerda que dice que todos sintonizarán por esos 3 días y medio, los verán ahí sus cadáveres expuestos públicamente. Pues en el momento en que ellos sean resucitados por Dios, ese momento también será visto por las naciones, por los pueblos. Verán, y dice la palabra de Dios, hay un terremoto, mueren 7,000 hombres, y dice que los demás se aterrorizan y dan gloria al Dios del cielo. Gloria a Dios por eso, mis hermanos, porque Dios hace una gran señal, y vemos en ese momento que hay personas que temen a ese Dios que está librando los juicios y le adoran. Ahora, no podemos decir que todos estos que se aterrorizan y dan gloria serán salvos, pero vemos por lo menos un indicio y vemos la obra de Dios ahí en ciertos hombres. Podemos pensar que algunos de estos sí llegarán a creer en Jesucristo y llegarán a creer en su evangelio. Entonces vemos a estos dos testigos, mis hermanos, son los primeros personajes que estudiamos el día de hoy, los testigos que realizarán la obra de Dios durante 3 años y medio. Como digo, los que sean no importa, lo que importa es la obra que realizan. Ahora vamos a ir a Apocalipsis capítulo 7. ¿Por qué primero los dos testigos y después nos devolvemos a Apocalipsis 7? Ya vamos a ver. Apocalipsis 7 tenemos dos grupos de personajes. Los primeros son los 144,000 sellados, y luego a partir del versículo 9 tenemos una multitud vestida de ropas blancas. Entonces vamos a empezar en orden. Apocalipsis 7 del 1 al 8. Lo vamos a desarrollar de la misma manera. Vamos leyendo y haciendo pausas. Apocalipsis 7, mi hermano, ahí con su Biblia, dice: Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que tenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo,
y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Vamos a detenernos ahí, mis hermanos. Vemos que hay unos ángeles que están deteniendo juicio sobre la tierra hasta que estos 144,000 sean sellados. Ahorita todavía no hemos llegado al punto de su número, pero el siguiente versículo nos lo dice, ahorita lo leemos. Pero hasta que todos ellos sean sellados, vemos que hay una detención de los juicios de Dios. Se están deteniendo. Dice que se les sellan sus frentes. Este sello es un sentido de propiedad, ahora son propiedad de Dios. Recuerde que Dios ha hecho, todos estos 144,000. Y para decirle lo que él iba a decir, vamos a leer el versículo 4, dice: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Mis hermanos, estos 144,000 son israelitas, son el remanente de Dios. Recuerde que Dios hizo pactos con su pueblo Israel, pactos que no dependían del pueblo de Israel como tal. Son pactos que Dios va a cumplir porque Él los prometió. Dios hizo un pacto con Abraham, que la tierra sería de ellos, el cual Dios va a cumplir. Dios hizo un pacto con David, del cual de su descendencia habría un Mesías, un reino justo del Mesías, el cual Dios va a cumplir. Y su pueblo Israel es parte de ese pacto y ellos entrarán en ese pacto. Cuando Dios cumpla ese momento será en el milenio y esos pactos Dios los va a cumplir, como estamos diciendo. O sea, Dios va a conservar un remanente de su pueblo. Hablamos la semana pasada que la gran tribulación es un periodo especial para tratar el juicio con su pueblo Israel. Sin embargo, vemos que Dios conserva un remanente de su pueblo porque Él lo que ha prometido, lo que ha pactado, lo va a cumplir. Y vemos aquí ese remanente. Y no vamos a leer hasta el 8 porque ahí usted puede leerlo. Lo que dice es que cada una de las 12 tribus de Israel hay 12,000 sellados, ¿verdad? Para decirles, y 12,000 sellados. 12 por 12, 144. En este caso, 12,000 por 12, 144,000. De cada tribu, 12,000 sellados. Mis hermanos, algo que le quiero hacer énfasis antes de pasar, dos cositas. Es los estudiosos, los autores de distintos libros, ¿verdad? De profecía, entienden que estos 144,000, este remanente, es convertido a través de la predicación de los 2 testigos. Por eso lo estudiamos de esta manera: primero los 2 testigos y luego los 144,000 sellados. Que estos 144,000 sellados serán apartados por Dios y para Dios por la predicación de estos 2 testigos. Recuerde, 144,000 judíos. Ahora, es muy interesante ver en el versículo 3. En el versículo 3 dice: hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y ahí hay una aplicación, mis hermanos, que quiero que tengamos para nosotros en este momento. Es la palabra siervos que utiliza ahí. Y tal vez usted lo ha escuchado, tal vez no lo ha escuchado. Realmente en el original, en el griego, la palabra es doulos. Doulos. Y doulos significa esclavos. En nuestras Biblias, en nuestras Reinas Valeras, cada vez que el original era doulos, era esclavos, se ha traducido como siervos. Pero realmente lo que le quiero dar a entender, mis hermanos, es lo que significa esa palabra. Hoy día para nosotros yo creo que tenemos un concepto equivocado de qué es ser un siervo de Dios, porque pensamos que el servicio a Dios es algo opcional como creyentes y hacemos invitaciones y hacemos campañas para decir quién quiere servir a Dios. Y entonces lo vemos como si para el creyente fuera algo opcional, como puede decir, bueno, sí, yo me comprometo, Dios me está llamando y yo le quiero servir a Dios. Pero mis hermanos, no podemos estar más cerrados de la realidad. La palabra real ahí es esclavo y un esclavo no elige. Un esclavo no tiene la opción de decir que no. Sabemos que por la misericordia de Dios, Él nos ha dado libre albedrío. Y por eso es que hoy usted y yo podemos elegir, y algunos eligen erróneamente y eligen estar fuera de la voluntad de Dios porque eligen no servir a Dios, eligen no ser esclavos de Dios, a pesar de que son sus hijos, piensan que es algo a elegir y dicen, ya yo soy salvo y yo no sirvo, no hago nada para Dios. Qué erróneo, porque eso es estar fuera de la voluntad de Dios. Como le digo, esta palabra siervo es la palabra esclavo.
Aquí en los 144,000 se nos dice que ellos serán esclavos de Dios. ¿Y esclavos de Dios por qué? Porque ellos van a predicar el evangelio. La labor que hicieron los 2 testigos también será encomendada a ellos de ir a predicar el evangelio a todas las naciones. Ellos predicarán este evangelio y serán esclavos del Señor. Pero recuerde, lo que le quiero decir y hacer la aplicación aquí es: usted y yo también somos esclavos. Y así como estos 144,000 que hacen la voluntad de Dios, usted y yo deberíamos hacerla. No es opcional, mis hermanos, no es opcional. Vayamos rápidamente a Romanos 6, capítulo 22, sin perder el Apocalipsis, que ahí nos estaremos quedando. Como aplicación, mis hermanos, y un pequeño paréntesis, no podía dejar pasar esta oportunidad. Romanos 6, 22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, la vida eterna. Cuando somos libertados de las cadenas del pecado, que ya somos hijos de Dios, somos hechos esclavos de Dios. Pasamos de ser esclavos del pecado a ser esclavos de Dios. Y no piensen que cruel Dios, no, mis hermanos. Qué maravilloso que es Dios, porque Él nos liberta de esas cadenas de pecado que nos llevan a condenación eterna y nos hace sus esclavos. Y en sus esclavos tenemos tantas bendiciones siendo sus esclavos, mi amor, hermano. Siendo su esclavo, tenemos tantas bendiciones de parte de Dios. Qué maravilloso que es nuestro Dios, mis hermanos. Qué maravilloso que es Él, porque un esclavo no se merece absolutamente nada. Pero como esclavos del Señor, Él nos da tantas bendiciones. Somos hechos esclavos de Dios y nuestro fruto tiene que ser la santificación y luego como fin la vida eterna, como nos dice Romanos 6, 22. Mis hermanos, eso está claro en su palabra. Ahora sigamos con Apocalipsis. Vemos que estos hombres son esclavos de Dios, como usted y yo tenemos que ser esclavos de Dios, siervos de nuestro Dios. Recuerde, es ser esclavo de Dios, y un esclavo no se gobierna a sí mismo, un esclavo pertenece a Dios. Dice la palabra de Dios que con Cristo estamos juntamente crucificados. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y así tenemos que entenderlo. Ya no somos nuestros, pertenecemos a Dios. Y tenemos que vivir para Él. Somos esclavos de Él. Así como estos 144,000, mis hermanos. Ahora vamos a pasar a los siguientes personajes, que son la multitud de ropas blancas. En Apocalipsis igual, capítulo 7. Versículos 9 al 17. Ahí me perdona, hermano. Voy a tomar un poquito de agua. Listo, aunque a veces me produce más bien el agua un poquillo más de flemas, pero dice la palabra de Dios, Apocalipsis 7 del 9 al 17. Dice: después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. Mis hermanos, dice que esta gran multitud, vea qué grande que era, que no se podía contar. Y esta multitud era de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas. De todo el mundo salen esta multitud de ropas blancas. Dice que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Ahorita no me voy a detener porque la misma palabra de Dios nos dice quiénes son estos. Dice el 10: y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos, amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Juan, ¿verdad? Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y aquí la misma palabra de Dios, mis hermanos, nos dice quiénes son esta multitud de ropas blancas. No necesitamos analizarlo más allá. La misma palabra de Dios nos lo revela claramente. Son los que salen del periodo de la gran tribulación. Los creyentes que salen del periodo de la gran tribulación.
y vemos que la salvación es la misma, mis hermanos, porque dice que han emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero. Por la sangre de Jesucristo es que ellos logran ser salvos. Y vemos lo maravilloso porque recordamos que la salvación siempre ha sido lo mismo a lo largo del tiempo. En el Antiguo Testamento era por fe en el Mesías venidero. En nuestra época, en la gracia, en la iglesia, es por fe en el Mesías que ya vino. Y en la gran tribulación será por fe en el Mesías que también ya padeció en la cruz. Siempre por la sangre de Cristo es que somos salvos. Jesucristo, su sangre perfecta, perdonó, Él cargó los pecados de todos los del Antiguo Testamento, de todos nosotros en la actualidad, en nuestro presente y de todos los del futuro que estarán durante este periodo, o incluso nosotros mismos, ¿verdad? O más bien las naciones de este tiempo, si es que Jesucristo viene ya. Porque si somos hijos de Dios, recordemos, estaremos en la presencia de Dios. Pero el Señor Jesucristo cargó el pecado de todos y limpió el pecado de todos en la cruz, Dice el versículo 15, por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno. Ya qué maravillosos estos pasajes, mis hermanos, porque ya nos va dando luz de cómo es esa eternidad maravillosa de la cual estaremos estudiando también en las próximas semanas. Dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda la lágrima de los ojos de ellos. Nos muestra esa eternidad maravillosa en el cual ya no hay hambre, no hay sed, no hay tristeza, porque el Cordero estará por siempre con nosotros. Amén, mis hermanos, que Jesucristo venga ya por nosotros para estar siempre con Él. Vemos qué maravilla, ya nos da luz de esa eternidad. Pero recuerde, estas multitud de ropas blancas son los que creen en Jesucristo, creen en el sacrificio que Él hizo. Pero estos que salen de la tribulación, recuerde que veíamos uno de los sellos, que era el quinto sello, que son mártires de la tribulación. Ellos serán martirizados y ahorita cuando veamos los otros dos personajes que tenemos para esta noche, veremos el martirio que les harán a ellos y por qué motivo. Serán perseguidos por el nombre de Jesucristo, lo podemos decir desde ya. Serán perseguidos por creer en Él como el único Dios, pero ellos serán martirizados y alcanzarán la salvación de esta manera, creyendo en el Cordero, por supuesto, pero entregando su vida como mártires. Ellos sufrirán todo esto por estar dentro de este periodo. Mis hermanos, ¿por qué o de dónde serán salvos? ¿De dónde escucharán la predicación estos hombres? Recuerde lo que nos dice Mateo 24:14. Mateo 24:14, vamos a ir un momentito ahí en la Biblia. Recuerde que Mateo hablamos la semana pasada que es un pasaje sumamente profético, el tiempo de la tribulación. Dice Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Ahí cuando Jesucristo está diciendo vendrá el fin, se refiere al fin, al juicio final de Jesucristo cuando Él venga en su segunda venida, cuando Él venga y juzgue a todas las naciones en lo que conocemos como la batalla de Armagedón, que estudiaremos más adelante. Pero antes de eso, dice este versículo 14, se predicará el evangelio del reino en todo el mundo. Se entiende que, decíamos, los dos testigos hacen su predicación, el mundo escucha, los judíos escuchan, de esos dos testigos salen estos 144,000 y de la predicación de los dos testigos y estos 144,000 que son siervos, esclavos de Dios, como decíamos hace poco, ellos predican el evangelio y el evangelio es predicado en todo el mundo, como lo dijo Jesucristo en Mateo 24:14. Y esta predicación es que sale esta multitud de ropas blancas. Una multitud de ropas blancas que creerá en Jesucristo. Entonces usted pensará, ¿muchos serán salvos durante este periodo? Pues sí, mis hermanos, así nos lo dice la palabra de Dios. Pero sabe, también pensaba un poco sobre esto. No es algo que nos revele la Escritura, pero lo pensaba y lo analizaba y creo que por algo hay una multitud tan grande. Hoy día es difícil que las personas crean en Jesucristo. Sabemos que son tiempos difíciles, que las personas endurecen su corazón. Decíamos, en la época de la tribulación será aún peor. Pues, ¿cómo es que hay una multitud tan grande de ropas blancas? También pensaba un poco en esto y como digo, mis hermanos, no está en la Biblia, pero es algo que pensaba y que para mí tiene un gran sentido. Es
viendo números de los abortos hoy día, que son millones de millones de millones de bebés asesinados en los vientres. Esos bebés están en periodo de inocencia. Recordemos que desde que hay un embrión, dice la palabra de Dios, mi embrión vieron tus ojos, en Salmo 139. Nos hace referencia a que desde ese punto hay vida, desde ese punto somos seres humanos. Por eso estamos tan en contra de lo que es el aborto hoy día, porque es asesinar a un ser humano. Y tantos abortos hay hoy día, mis hermanos, y esto se va a poner peor cada vez. Podemos pensar que en el periodo de la tribulación pues también habrá millones de abortos, y sabemos que en ese periodo de inocencia pues los que mueren durante ese periodo de inocencia son salvos. Entonces podemos ver una multitud, como le digo, esto no nos lo revela la palabra de Dios, pero podemos ver una multitud, sí, convertida por la predicación de los testigos, convertida por la predicación de los 144,000, y como digo, para mí personalmente también ahí habrán muchos de estos niños que son muertos por abortos. Entonces vemos esta gran multitud de ropas blancas. Y vamos a continuar con nuestro siguiente personaje, mis hermanos, que son las dos bestias. Y estaremos más que todo en Apocalipsis capítulo 13. Nada más que antes de entrar con estas dos bestias, vamos a hacer un pequeño repaso, referencia veloz, porque realmente si nos metiéramos en esto nos llevaríamos también tamaño rato. ¿Por qué le quiero hacer referencia? Porque es importante la última bestia que ve Daniel. Aquí vemos en las visiones en Daniel. Hay una visión en el capítulo 2 que es revelado, es un sueño a Nabucodonosor, que Daniel es el que interpreta, que es de una estatua, y este sueño de Nabucodonosor de la estatua es lo mismo, o la interpretación es la misma que se tiene de Daniel capítulo 7, cuando Daniel ve 4 bestias. Daniel tiene esta visión, él ve estas 4 bestias, y básicamente las dos visiones tienen la misma interpretación. En el tema de la estatua que ve Nabucodonosor, la cabeza de oro era el imperio babilonio que existía en ese tiempo. Los brazos de plata era el imperio medo-persa que se iba a levantar, luego venía el imperio griego y luego venía el imperio romano, y luego hay un gobierno mundial del cual estaremos hablando en un momento. Y eso es en Daniel capítulo 2. En Daniel capítulo 7, Daniel ve una bestia que representaba a Babilonia como tal, un león con alas de águila. Luego ve una bestia que representa al imperio medo-persa. Y bueno, mis hermanos, como digo, si nos metemos en eso, es mucha simbología que tiene un gran valor. A mí me encanta, la verdad, no me voy a meter en eso porque si no duramos muchísimo, pero nada más le hago ciertas menciones. Por ejemplo, el imperio medo-persa fue el imperio que se levantó luego al Babilonia, fueron ellos los que conquistaron a Babilonia como tal, y era una alianza entre los medos y los persas, como dice acá. Dice Daniel, cuando él vio esta visión del oso, que el oso se levantaba más de un lado que el otro y que tenía unas 3 costillas aquí en su boca. Y tiene un gran simbolismo, mis hermanos, porque los persas eran más o tenían más poder que los medos. Entonces, eso de que el oso está un poco más levantado de un lado nos da ese simbolismo de que en esa alianza había uno que tenía más poder. Y también las costillas que tiene es una alianza de países de Egipto, Libia y no me acuerdo el otro ahorita, mis hermanos, pero era una alianza de 3 reyes, también los 3 reinos que se unieron al imperio medo-persa. Todo esto, como digo, es sumamente simbólico, la forma en que se mueve el oso, la lentitud y cómo él ataca a su presa, sumamente simbólico de todos los imperios que se levantaron. Pero Daniel ve la visión de la segunda bestia, luego una tercera bestia que representa al imperio griego, y luego ve una cuarta bestia que representa al imperio romano. Como digo, la interpretación al final es la misma, son los imperios que iban a venir luego de la época de Daniel. Bueno, Daniel vivió en la época del imperio babilonio y también en la época del imperio medo-persa, cuando el imperio babilonio es conquistado. Daniel vivió en estas 2 épocas, pero para Daniel esto era futuro. Para Daniel esto era futuro, se dio lo de Babilonia, se dio lo de los medos persas, luego se dio lo del imperio griego, que Daniel ya no estaba para ese entonces, y luego el imperio romano. Mis hermanos, sí es maravilloso porque Dios dio toda esta profecía años antes, Dios la cumplió a cabalidad, y Dios va a cumplir a cabalidad lo que ha profetizado
para lo que nosotros es el futuro, para nuestro futuro, Dios va a cumplir todo lo que Él ha profetizado. Le hago una referencia a estas bestias, ¿por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que el anticristo surgirá del imperio de la última bestia, lo que nosotros entendemos como el imperio romano. En la estatua de Nabucodonosor, ese gobierno mundial que va a establecer el anticristo, son los pies que hay una mezcla ahí entre barro y creo que el otro material era un metal, pero eso, toda la representación es de ese gobierno que va a surgir del anticristo. Por eso le hago esta referencia. De hecho, para verlo más claramente, tenemos este cuadro en Daniel capítulo 7, nos habla mucho de estas bestias, nos habla específicamente también mucho de la cuarta bestia que ve Daniel, y vamos a compararla con la primera bestia que está en Apocalipsis 13. Propiamente vamos a comparar un atributo de la cuarta bestia que ve Daniel, pero ya lo vamos a ver. Dice en este cuadro, usted lo puede ver aquí en la pantalla, dice Daniel vio la cuarta bestia con 10 cuernos. En Apocalipsis, Juan ve una bestia que sale del mar con 10 cuernos y 7 cabezas. 10 cuernos las dos. Dice Daniel, el cuerno pequeño tenía ojos y una boca que hablaba grandes cosas grandes. Ahora este cuerno, como digo, vamos a hacer énfasis en ese atributo. Este cuerno es el anticristo como tal. Entonces veamos la similitud que hay entre este cuerno y lo que es propiamente la bestia de Apocalipsis, la primera bestia de Apocalipsis 3. Entonces vemos que en Daniel dice que tenía un cuerno pequeño, una gran boca que hablaba grandes cosas. Dice Apocalipsis, a la bestia le fue a boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Usted puede ver los pasajes aquí, los puede después buscar también. Dice Daniel, el cuerno pequeño hablaba palabras contra el Altísimo. Dice Apocalipsis, la bestia abrió su boca en blasfemias contra Dios. O sea, esto de palabras contra el Altísimo era blasfemias, y en Apocalipsis se nos dice claramente que blasfema contra Dios. En Daniel, el cuerno pequeño quebrantaba a los santos del Altísimo, eso es, a los que creen en Dios, y propiamente también específicamente al pueblo de Israel. Y vemos Apocalipsis 13, a la bestia le fue dado que hiciese guerra contra los santos y que prevaleciese sobre ellos, nuevamente contra los que creen en Dios y contra el pueblo de Israel. Luego viene en Daniel el tiempo del dominio del cuerno pequeño, un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. La semana pasada decíamos que esta frase tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo equivale a 3 años y medio. Y Apocalipsis 13 nos dice la bestia tiene poder durante 42 meses, 3 años y medio. Entonces vemos esta similitud grandísima, mis hermanos, porque ambos pasajes hablan del anticristo como tal, Daniel 7 y Apocalipsis 13. Como le digo, usted puede volverse acá luego en el video y si quiere estudiar los pasajes uno por uno, le invito a hacerlo, ¿verdad? Pero aquí tenemos el resumen. Ahora sí vamos a leer qué nos dice la Biblia también sobre esta bestia. Pero antes de entrar en Apocalipsis 13, bueno, vamos a hacer algunas referencias que nos dice la Biblia también. ¿Cuándo se manifiesta este anticristo? Bueno, ahorita decíamos en el cuadro que teníamos que la palabra de Dios nos habla de 3 años y medio. Pero ese 3 años y medio hace referencia a la manifestación del anticristo tal como él es, porque él se manifiesta o él aparece en escena muchísimo antes. ¿Qué es ese muchísimo antes? Bueno, pues es al inicio del periodo de la tribulación. Y de hecho usted recordará que el anticristo es el primer sello que estudiábamos la semana pasada. Aquí como repaso se lo puse. Y el primer sello nos mostraba un caballo blanco, un imitador de Jesucristo que va a venir sobre un caballo blanco, pero con una descripción totalmente distinta. Vemos que tiene un arco sin tensar y decíamos la semana pasada, esto es un simbolismo de paz, que en las guerras antiguas el que alguien cabalgara con un arco, sin una flecha, era símbolo de que estaban pidiendo la paz. Entonces vemos que él viene con un tratado de paz para detener el conflicto, para traer soluciones mundiales, es lo que él va a proponer. También se nos decía que él tenía una corona, entonces habla de que él va a conquistar, de que él recibirá honor del mundo. Ahorita vamos a entrar más en esto. Dice también otra cosa, es que él salió venciendo y para vencer, veíamos en el primer sello, o sea, tiene éxito, engaña. Todo eso lo vimos en el primer sello. Entonces vemos que su manifestación, lo que le quiero decir es su manifestación se da a partir de que inicia el periodo de la gran tribulación. Es el primer sello, el primer juicio de Dios sobre la tierra. Este hombre se manifiesta, pero como digo, se manifiesta de una manera
pacífica, como lo vemos en este primer sello, para detener un conflicto. Él viene y obtiene poder mundial, viene con esta corona, sale venciendo y para vencer. Eso es como Él se manifiesta inicialmente. Luego el poder que nos habla Daniel de Apocalipsis que Él tiene es ya cuando se revela tal como Él es. Y esto lo vamos a ver más adelante también. ¿Cuándo se revelará? Bueno, ya hablamos un poco de esto, pero quiero que me acompañe también a 2 Tesalonicenses capítulo 2. Es un pasaje que nos habla del anticristo como tal. 2 Tesalonicenses capítulo 2, mis hermanos. Dice la palabra de Dios, vamos a ir deteniéndonos también, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ese día del Señor es la segunda venida del Señor en juicio, ¿verdad? Luego el periodo de la tribulación, porque dice el versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. O sea, esa segunda venida del Señor, como le digo, después de la tribulación, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y se manifiesta el hombre de pecado, este es el anticristo, el hijo de perdición. Dice el versículo 4, aquí ya nos empieza a revelar más cosas de él, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Él se levanta contra Dios mismo, porque aquí ahí viene Dios en mayúscula. Él se levanta contra el Dios verdadero. Sigue diciendo, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. Mis hermanos, ahorita le vamos a dar énfasis a esta frase, pero y aquí vemos nuevamente lo que le decía ahora al inicio, cuando empezamos con los 2 testigos, que va a haber un templo. Ese templo va a estar y el anticristo va a entrar, va a profanar ese templo y se va a sentar en ese templo haciéndose pasar por Dios mismo. Él se hace pasar por Dios mismo, mis hermanos, qué terrible. Termina diciendo el versículo, lo que estamos hablando, haciéndose pasar por Dios. Versículo 5, no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Entonces vea que ahí en ese versículo 6 nos dice que hay algo que detiene la manifestación del anticristo. Dice el 7, porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Mis hermanos, recuerden qué sucederá para empezar todos los eventos de la tribulación, es el rapto. La iglesia ya no estará, pero no es la iglesia la que detiene al anticristo, es el Espíritu Santo. Ahora de hecho lo mencioné, cuando la iglesia es raptada, el Espíritu Santo también deja de estar en los moradores de la tierra como tal. El Espíritu Santo también es arrebatado, por decirlo de alguna manera, y ya no está acá. Es el Espíritu Santo el único que tiene poder de detener, no la iglesia, porque la iglesia no tenemos poder, bueno, sí tenemos el poder que Dios nos ha dado, pero en este sentido entendemos que es el Espíritu Santo el que detiene la manifestación del anticristo. Cuando ya el Espíritu Santo se ha quitado en medio, este anticristo, primer sello, se manifiesta, podemos decir inmediatamente, con estos tratados de paz que hablábamos. Versículo 8, y entonces se manifestará aquel inicuo, el anticristo. O sea, entonces, ya cuando se quitó eso de en medio, cuando se quitó el Espíritu Santo, se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Mis hermanos, este hombre se manifestará, hará terribles cosas, pero vea el versículo 8, decimos que el Señor matará. De hecho, aquí al final tengo su fin, vamos a hacer varias referencias a su fin, no solamente Apocalipsis 17, 14, y aquí podemos ver que, de hecho, cuando la escritura habla de este anticristo, casi en todos los pasajes dicta que Dios le juzgará, y aquí vemos que Dios le juzgará. Versículo 9, inicuo, o sea, hablando del anticristo nuevamente, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Su poder es otorgado por Satanás mismo, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de verdad para ser salvos. ¿Por qué es permitido que ellos sean engañados? Porque rechazaron el evangelio. Rechazaron, como dice aquí, el amor de la verdad para ser salvos. Han rechazado a Jesucristo, mis hermanos. Dice, por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean la mentira, creen en el anticristo como tal, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia.
Dios permite, envía este poder engañoso como un juicio para condenar a todos aquellos que no creen a la verdad, mis hermanos. Ese es el juicio de Dios. Dios lo hace a través de este personaje que aparece, que es un personaje terrible, y Dios lo permite este poder engañoso, esto de que las naciones harán pactos con él, harán tratados con él. Dios todo lo permite como un juicio para las naciones, mis hermanos. Ahora sí vamos a ir a Apocalipsis capítulo 13. Y vamos a leer el versículo 1 al 10 cuando nos habla de esta primera bestia, mis hermanos. Sé que el tiempo está corriendo un poco, entonces voy a tratar de ir un poquito más rápido y veo que se paró el video. Este programa a veces se congela un toque la cámara, nada más voy a reiniciarlo, mis hermanos. Vamos a ver aquí. Yo sé que no importa tanto verme yo, pero para gesticular también y poder hacer ciertos ademanes, creo que la comunicación puede ser mayor y el mensaje puede ser mejor. Entonces ya ahí está, sigue grabando el video, excelente. Entonces, bueno, vamos a Apocalipsis capítulo 13, versículos 1 al 10, mis hermanos. Dice la palabra de Dios: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Mis hermanos, ahí nada más le quiero hacer una pequeña reseña. Dice que la bestia sube del mar. Hay una interpretación, varios autores coinciden en que esto, que la bestia sube del mar, hace referencia a que esta bestia es de origen gentil, que es de descendencia gentil, porque el mar en la Biblia representa a los pueblos, a las naciones, a los gentiles. Entonces, que esta bestia suba del mar, lo toman, lo interpretan muchos autores, mis hermanos, que él es de descendencia, ¿cómo es que se llama? Descendencia gentil. Hay otra teoría por ahí que habla de que él es de descendencia judía. ¿Por qué? Porque él va a engañar a los judíos. Ahorita vamos a ver un poco de esto. Él va a engañar a los judíos. Muchos lo van a tomar como Mesías, van a creer que él es Mesías. Y también en Daniel nos habla de que él no hará caso del Dios de sus padres. Y refiriéndose con la palabra que utiliza, ahorita lo vamos a leer, mis hermanos, pero nada más hago la referencia en este momento. La palabra que utiliza es Elohim. Y cuando en el Antiguo Testamento habla del Dios de sus padres, por lo general se refiere o mayormente se refiere al pueblo de Israel. Entonces, al hablar del Dios de Elohim, de sus padres, entonces mencionan que sus padres son judíos y por lo tanto él es de descendencia judía. Están estas dos teorías, mis hermanos. Como digo, realmente yo no le puedo decir que una o la otra es correcta. La mayoría de los autores, como le menciono, más bien están parados sobre la descendencia gentil. Hay muchos autores que tienen esta teoría, pero yo personalmente considero que no podemos ni confirmar una ni descartar la otra, mis hermanos. Igualmente eso no es lo importante es que Dios va a permitir que él desarrolle todo esto para juzgar a las naciones, ¿verdad? Dios permite este poder engañoso que leíamos en 2 de Tesalonicenses. Sigue diciendo el versículo 2: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. O sea, Satanás, ¿verdad? El dragón es Satanás, le da su poder, le da su trono. Él es el príncipe de este mundo, ¿verdad? Entonces vemos que le da toda esa autoridad sobre el mundo como tal. Versículo 3: vi una de las cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Vea qué terrible, hermanos. El versículo 4: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ellos? Qué terrible, mis hermanos, porque el versículo 3 dice que todos se maravillan en pos de la bestia, y todos esos que se maravillan son los que adoran a la bestia y por lo tanto están adorando a Satanás. Le tienen una gran admiración, le dan un gran poder. Por esta gran admiración le entregan el poder del gobierno mundial que se establecerá, y le adoran a él. Qué terrible, mis hermanos, que todas las personas que no creerán en Jesucristo recibirán este poder engañoso y le adorarán como si él fuera Dios. Versículo 5: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Es un blasfemo. Se le dio autoridad para actuar 42 meses. Ya le dije, 3 años y medio para revelarse tal como él es.
Versículo 6, se abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Se acuerdan, mis hermanos, que hablábamos de los mártires? De hecho, cuando leíamos los dos testigos, vimos que la bestia es la que hace guerra contra ellos y les mata. Él es el encargado de perseguir tanto al pueblo de Israel como cabeza del gobierno mundial. Él va a perseguir al pueblo de Israel y va a perseguir también a los que crean en Jesucristo, a los que crean el mensaje de Jesucristo, el Evangelio. Pero eso será, como le digo, durante ese segundo periodo de la tribulación, durante los segundos 3 años y medio, donde Él se manifestará tal como Él es, porque durante los 3 años y medio primeros, Él vendrá con un mensaje de paz, de gobierno mundial, a mostrar una cara totalmente falsa, en la cual todos los hombres le entregarán el poder. Él va a traer soluciones mundiales. Sigue diciendo el versículo 7, también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, que Él tiene todo el poder mundial, nos dice el versículo 7. El 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Ahí dice, todos los moradores de la tierra, aquellos que no son salvos, que no creen en Jesucristo, que su nombre no está escrito en el libro de la vida, dice que le adoran. Aquellos que están durante ese periodo que no creen, como digo, el mensaje de Jesucristo, adorarán a la bestia. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno ya en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada de ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Y vemos esto terrible que nos dice de esta primera bestia, que no es otra que el anticristo, mis hermanos. Vamos a leer otros pasajes de Daniel que también nos revelan de él. Yo sé que ya se nos hizo un poquito tarde, pero confío en Dios que usted siga viendo el estudio. Igual, como le digo, está grabado, usted puede detenerlo si tiene algo más que hacer y luego continuar. Pero quiero que quede en un solo hilo esto del anticristo y también del falso profeta. Voy a tratar de adelantarlo, bueno, de ponerle un poquito de ritmo más. Pero, como le digo, si tiene la necesidad puede pausarlo y luego seguir. Vamos a ir a Daniel capítulo 8, en el capítulo 7, también nos habla mucho el anticristo, pero era el cuadro resumen que teníamos anteriormente. Entonces, ahí se lo dejo de tarea. Veamos el capítulo 8, versículos 23 al 25. Dice, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Este es el anticristo, es una persona astuta, entendida en enigmas. Dice el 24, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Ya leíamos en Apocalipsis que su poder se lo da a Satanás mismo y Dios lo permite. Sigue diciendo, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente, destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Decíamos que Él viene con un mensaje de paz, con un mensaje de soluciones, pero sin embargo, cuando Él se revela tal como es, Él lo único que hará es causar grandes ruinas, destruirá a los fuertes, nos dice Daniel 8:24. Sigue el 25, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá. Él se engrandecerá tanto que, como leíamos en 2 Tesalonicenses, Él mismo se hará pasar por Dios, mis hermanos. Y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, o sea, contra Dios. Y dice, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Mis hermanos, como le decía, y hablando un poco de su fin, adelantándonos un poquito, estos pasajes que hablan del anticristo hablan del juicio que Dios va a dar, porque Dios le juzgará también. Vemos ahí que será quebrantado, aunque no por mano humana. Jesucristo es el que le quebrantará. Vayamos una hojita más adelante en Daniel capítulo 9, versículos 26 al 27. Dice, y después de las 62 semanas, esta profecía la estudiamos la semana pasada, dice, se quitará la vida al Mesías, mando por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, ese príncipe que ha de venir es el anticristo, y ese pueblo de ese príncipe es el pueblo romano. El anticristo se levantará del imperio romano. Ahorita hablamos un poquito de eso. Terminemos este pasaje, y se destruirá la ciudad y el santuario, eso ya se dio, ¿verdad? En el año 70 después de Cristo, la revelación del anticristo aún no. Dice, y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones.
Y viene y dice, y por otra semana, o sea, durante el periodo de la tribulación, confirmará el pacto con muchos. Como decimos, Él vendrá con este pacto, con este tratado, que todas las naciones le entregarán el poder, le darán el poder al anticristo. El gobierno mundial lo pondrá Él. En ese gobierno mundial establecerá una economía mundial, que ahorita vamos a leer en la Biblia también, y establecerá también una religión mundial, el anticristo. Y ahorita lo vamos a ver también en la palabra de Dios. Dice, a la mitad de la semana, o sea, a los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Esto qué es? Recuerde que hablamos de que Él hará un pacto con Israel. De hecho, aquí en este 27 hablamos también de ese pacto con muchos, incluye al pueblo de Israel. Él dejará que el pueblo de Israel vuelva a establecer todo su culto, su judaísmo. Recuerde que los israelitas que no creen en Jesucristo como Mesías, aún aspiran a ese Mesías. Ellos esperan que ese Mesías venga. Entonces, él dejará que ellos restablezcan todo el culto judío, con los sacrificios, con lo demás que ellos hacen, con todo el sacerdocio. Pero a la mitad de la semana, a los 3 años y medio, Él hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Romperá ese pacto que Él tenía con Israel. Dice, y después con las muchedumbres de las abominaciones vendrá el desolador. Se manifestará tal como Él es para los segundos 3 años y medio de la tribulación. Como digo, ese primer periodo, 3 años y medio, Él tiene una cara falsa, y en los segundos 3 años y medio, Él se manifiesta tal como es. Dice la palabra de Dios, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y otra vez vemos su juicio. Lo que está determinado sobre él se va a derramar. ¿Cuándo? En la consumación, como dice Jesucristo, o sea, en el final. Aquí nos lo dice Dios a través del profeta Daniel. Daniel 11, 36 al 45. Ahí no vamos a leer todo, también es parte tarea, pero vamos a leer del 36 al 39. Dice, y el rey hará su voluntad, refiriéndose al anticristo, y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Vea que Él se levanta, y de hecho leíamos en 2 Tesalonicenses, y cuando leíamos aquí también en Daniel 9:27, que dice que a la mitad de la semana Él hace cesar el sacrificio y la ofrenda, es cuando entendemos que Él entra en el templo de Dios y se sienta en ese templo haciéndose pasar por Dios. Esa es la abominación desoladora, lo que conocemos como la abominación desoladora. Ocurre en esa mitad del periodo de la tribulación. Él se revela tal como es, y él se ensorbece y Él dice, yo soy Dios, adórenme a mí. Y entonces sigue diciendo el versículo 37, del Dios de sus padres no hará caso. Esta era la referencia que le decía ahora al inicio, del Elohim de sus padres no hará caso, de los que creen o tienen la teoría de que él es de descendencia judía. Sigue diciendo, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Ya que dice que no hará caso del amor de las mujeres. Ahí también hay otros autores que sostienen que entonces él será algún tipo de homosexual, porque no hará caso de las mujeres, y sabemos que hoy día pues sería bastante posible esto con todo el movimiento LGTBI y demás que hay. Pues sería posible. Igual no es algo que podamos asegurar, pero le dejo ese detalle, ¿verdad? Y termina diciendo también ese versículo, sobre todo se engrandecerá. Él se pondrá encima de Dios, mis hermanos. Versículo 38, mas honrará en su lugar al Dios de la fortaleza, o sea, a Satanás, Dios que sus padres no conocieron, por eso viene la D minúscula. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de fortalezas más inexpugnables, y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Mis hermanos, este anticristo es un ser terrible. Todo su poder es por advenimiento, por el poder de Satanás, y cuando él se ensorbece y se pone sobre todo, se hace pasar por Dios, realmente lo que está haciendo es dar culto a Satanás, y los moradores de la tierra harán culto a Satanás a través del anticristo. Y nada más el versículo 45, al puro final, dice, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. El fin del anticristo llegará, mis hermanos, porque Dios así lo ha establecido. Los otros versículos que están en medio se los dejo de tarea, pero realmente nos habla de que habrán imperios, pueblos que tratarán y harán guerra contra él durante este periodo.
pero ahorita no vamos a entrarnos en eso. Nada más, ya como último, el anticristo. Quiero que veamos su fin, Apocalipsis 17:14, mis hermanos. 17:14, y para leer el 14 usted puede leer en el 11, que dice: la bestia que era y no es también el octavo. Ahí está hablando del anticristo. Entonces, en el contexto que venimos, está hablando del anticristo, y también nos hablan de los reyes de la tierra que entregan su poder al anticristo. Y llegamos al 14, entonces dice: pelearán contra el Cordero. Ellos se reúnen para pelear contra Jesucristo. Y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. O sea, se juntarán las naciones con el anticristo para pelear contra el Cordero, pero el Cordero le vencerá. Y ahorita también, cuando terminemos el falso profeta, que es lo último que vamos a ver en esta noche, mis hermanos, vamos a ver cuál es el destino final también de este anticristo, el cual el Cordero vencerá. Jesucristo es el que le vencerá, mis hermanos. Entonces, ese es el anticristo, mis hermanos. Ahora vamos a ver la segunda bestia que nos habla Apocalipsis capítulo 13. Y esta segunda bestia es el falso profeta. Ya solo nos falta esto, sé que ya estamos sobre tiempo, pero le prometo que no duraré muchísimo con esto. Dice Apocalipsis 13, del 11 al 18. Después vi otra bestia que subía a la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Vemos esta semejanza que dice la palabra de Dios. Dice que tiene cuernos semejantes a un cordero. Nos habla de apariencia de piedad. Realmente él será un líder religioso, por todo lo que ahorita leeremos, pero vea que su apariencia es de piedad. O sea, parece un hombre bueno, un hombre piadoso, nos dice la palabra de Dios. Esa es su semejanza. Pero vea cómo habla. Como habla nos revela realmente lo que él es. Porque dice, pero hablaba como dragón. Es un ser terrible con una apariencia de piedad, pero cuyo poder también viene de Satanás y cuya obra también viene de Satanás. Recuerde que Satanás es un imitador de Dios, mis hermanos, y lo hablábamos ahora con el anticristo. Dios tiene su Trinidad Santa, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y el anticristo también quiso poner y Satanás también quiso imitar a Dios poniendo su Trinidad diabólica, que es Satanás, el anticristo y el falso profeta, la Trinidad diabólica. Versículo 12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. O sea, el anticristo le da autoridad. Recuerde que el anticristo es el gobernador, los pueblos le han entregado el gobierno mundial, como decíamos, sale venciendo para vencer, y esa autoridad se la concede o se la cede, o también le da autoridad al falso profeta. Dice entonces, ejerce toda autoridad en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. O sea, el falso profeta viene para decirle a la humanidad que tienen que adorar al anticristo. Sigue diciendo, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Vemos el poder satánico también que tiene este falso profeta. Y mis hermanos, esto no es de extrañarnos. Recuerde que cuando Moisés se presentó delante de Faraón y Moisés puso su vara en la tierra, esta se convirtió en serpiente. Llamaron a los hechiceros y los hechiceros también hicieron lo mismo, por hechicerías, por poder de Satanás. También cuando se convirtió el agua en sangre. Ya luego ya no pudieron hacer otras grandes señales, pero vemos que también Satanás tiene poder, y Satanás permitirá también que este falso profeta tenga poder y haga grandes señales, como menciona la palabra de Dios. 14, y engañaba a los moradores de la tierra, es otro engañador, con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de la espalda y vivió. O sea, que adoren al anticristo, mis hermanos, a esa primera bestia. El 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. O sea, todo el que no adora al anticristo, mis hermanos, será muerto. Vemos un sistema religioso falso, en el cual se quita todo Dios, y lo que toman como Dios es al anticristo. Al que hay que adorar es a esa primera bestia, al anticristo, y por consiguiente a Satanás. Y el que no lo adore, lo matan. ¿Se acuerda que hablábamos de que los 144,000, bueno, remanente de Dios, pero
la multitud la multitud de las ropas blancas de Apocalipsis capítulo 7, que ellos serán martirizados. Vemos aquí que todo el que no adora a la bestia, estos que han creído en Jesucristo, esta multitud de ropas blancas, pues serán muertos por el falso profeta, muertos por el anticristo, que van a tener el poder mundial. Versículo 16, y hacía que a todos, y ahí especifica, pequeños y grandes y ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender. Entonces hablamos de un gobierno mundial, ahorita hablamos de una religión mundial, un falso sistema religioso mundial, y ahorita vemos una economía mundial. Nadie va a poder subsistir, no va a poder ni comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia, la marca que será puesta en su mano derecha o en su frente. Toda la economía, mis hermanos, también estará centralizada. Sigue diciendo, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues el número de hombre y su número es 666. Vemos la marca de la bestia, un número de hombre, el 6 representa al hombre y vemos que esta marca representa también el humanismo al cual hoy día las autoridades mundiales nos están queriendo llevar. El anticristo basará muchísimo de sus tratados, de sus gobierno en este humanismo. El gobierno mundial que lo tendrá, decimos, lo tendrá porque las naciones así se lo permitirán, Dios así lo permitirá, Él sale venciendo para vencer, establecen un gobierno mundial, una religión mundial y una economía mundial. Y vemos la obra de esta segunda bestia que es el falso profeta, mis hermanos. Y con esto terminamos el día de hoy, mis hermanos en Cristo. La siguiente semana seguimos con otros personajes que nos quedaron por ahí perdidos. ¿Cuáles son esos personajes? Nada más para adelantarle, va a ser la mujer y el dragón, que nos revela en Apocalipsis 12, y también la gran ramera o la gran Babilonia, que el pasaje es bastante extenso, entonces ahí tenemos bastante que estudiar también, mis hermanos. Esto lo veremos la próxima semana, si el Señor así lo permite, y también le tengo otra cosa para la siguiente semana. Desde que iniciamos este estudio, yo le decía, la palabra de Dios no nos revela o no nos da señales de qué va a pasar antes del rapto. Por eso entendemos que el rapto es inminente y el Señor Jesucristo puede venir en cualquier momento. No hace falta nada para que el Señor Jesucristo venga. Él puede venir en el próximo segundo. Lo vuelvo a reiterar, mis hermanos. Puede venir hoy mismo. Eso puede ocurrir porque el Señor así lo ha establecido y lo vemos así en su palabra. Sin embargo, hay cosas que se están dando a nivel mundial, mis hermanos, que podemos entender que van empujando hacia todo este sistema final que va a tener el mundo. Este gobierno mundial que le menciono, esta religión mundial que le menciono, esta economía mundial que le menciono, mis hermanos, se están dando muchas cosas hoy día que empujan hacia eso, lo cual le quiero compartir alguna de ellas la próxima semana. Vamos a estar hablando un poquito de esos temas. No vamos a extendernos demasiado, pero sí le voy a hacer algunas referencias de cosas que se están moviendo hoy día, empujando hacia esos temas. También le hablaba de que hay un templo en Israel que va a estar durante este periodo en el cual el anticristo va a entrar y se va a sentar, donde también los israelitas vemos que restablecerán su sistema de sacerdocio y todos sus sacrificios que hacen. Ese templo también hay todo un plan ya establecido para reconstruirlo, lo cual le voy a estar compartiendo también la próxima semana si el Señor lo permite. Entonces estudiaremos esos personajes que nos hacen falta, la mujer, el dragón, la gran ramera y la gran Babilonia, y también estaremos haciendo mención a esas cosas que se están moviendo para ese sistema o ese gobierno mundial que se da en el fin de los tiempos. Como le digo, mis hermanos, el Señor puede venir hoy, no hace falta absolutamente nada. Ese sistema, ese gobierno mundial se puede dar hoy mismo así, todo está dado, Dios lo puede permitir rapidísimo, pero vamos a estar viendo un poquito esos temas también para ver cómo Satanás se ha ido moviendo, ¿verdad? Entonces vamos a estar hablando de eso, mis hermanos. Ya vamos a orar, sé que me extendí, ¿verdad? Espero que haya sido bendición para usted. A mí es un tema que me gusta muchísimo. Primero que todo, por supuesto, es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que somos bienaventurados y estudiamos profecía.
Y en eso me encanta, también me encanta el tema de que nos confrontemos, nos veamos lo que va a suceder y lo terrible que va a ser este tiempo, que este ser terrible, el anticristo, va a hacer cosas fatales por el poder de Satanás y con ello nos compadezcamos, mis hermanos, de las almas, como le decía la semana pasada y no me voy a cansar de decírselo, nos compadezcamos de las almas y hagamos lo que tenemos que hacer. Hoy también teníamos una aplicación de lo que es ser esclavos del Señor. Cuando la palabra de Dios dice siervos, es ser esclavo. Y recuerde, un esclavo no elige lo que va a hacer. Un esclavo simplemente hace lo que su amo le dice, lo que su dueño le dice. Y usted y yo somos esclavos de Dios, así nos lo revela la palabra de Dios. Y como esclavos de Dios tenemos que poner toda nuestra voluntad a sus pies, mis hermanos. Dejémonos eso en mente el día de hoy, que ese sea aplicación que Dios nos ha dado con este estudio. Y si Dios también le ha hablado de otra manera, pues amén y gloria a Dios por ello. Y luego, si usted es una persona que está viendo este video y no es hijo de Dios, no es creyente, pues vea todos los juicios que Dios va a librar y que Dios libra en contra de aquellos que le rechazan. Y tampoco me voy a cansar de decírselo. Si usted tiene dudas, entréguele su corazón al Señor hoy mismo. Si no sabe qué es esto de ser hijo de Dios, póngase en contacto con nosotros a través de esta página, a través de YouTube, a través de donde usted guste. Pero búsquenos, póngase en contacto con nosotros para poder mostrarle cómo la palabra de Dios dice que podemos ser sus hijos y librarnos de todos estos juicios. Y principalmente entendiendo la obra que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Vamos a orar, mis hermanos. Ore usted también ahí en donde está. Y si Dios le ha hablado, dele gloria y honra a Él y también pongámonos a cuentas con Él. Oremos, mis hermanos. Padre amado, Dios Todopoderoso, Señor, gracias por este tiempo, Señor, por este estudio. Señor, sé que el tiempo se nos va, Señor, vuela, Señor, es bastante lo que estamos estudiando, Señor, y gracias, Señor, porque tu palabra es poderosa, Señor, porque en ella pues vemos todo lo que tú nos has querido revelar del futuro también, Señor, y gracias, Señor, porque también vemos cosas que se han cumplido del pasado, Señor, lo cual aumenta, fomenta nuestra fe, Señor, y nos da motivo, Señor, de estar más seguros, Señor, de alguna manera, Señor, en tu palabra profética, Señor, la cual es la más segura, Padre amado. Gracias por ello, Señor, gracias también, Señor, porque con estos pasajes, Señor, podemos motivarnos, Señor, a hacer lo que tú nos has mandado a hacer, que es predicar el Evangelio, Señor, por amor a las almas, Señor, que van a recibir todo tu juicio, Señor, si nosotros no llevamos el Evangelio, Señor, y no te escuchan las buenas nuevas de salvación, Padre amado. Padre, te pido que nos confrontes, Señor, que nos hagas entrar en esta realidad, Padre amado, y también nos hagas entender que somos esclavos tuyos, Señor, y tenemos que hacer lo que tú nos pides, Padre amado, lo que tú nos mandas a hacer, Señor, y no es una opción, Señor, no es que decidamos hacerlo, no, Señor, es que tenemos que verlo realmente como somos, Señor, esclavos de ti, Padre amado, como es que dice esta palabra, Señor, duolos, en el original, Padre Santo. Padre, te pido por esto y también te pido muy especialmente si alguna persona ve este video, Señor, y no te conoce, Señor, que tú utilices esta enseñanza, tu palabra, Señor, para que el Espíritu Santo tuyo, Señor, haga la obra en ese corazón, Señor, y realmente pueda arrepentirse de sus pecados, Señor, y entregar su vida, convertirse al Evangelio, Señor, como nos dice tu palabra, entregar su vida delante de ti, Señor, y ser un esclavo tuyo también, Padre Santo. Padre, te lo pido de corazón, Señor, y gracias te damos por este tiempo, en el nombre de tu Jesús. Amén. Mis hermanos, muchísimas gracias por estar apoyando y espero que haya sido de gran bendición para usted. Nos vemos el próximo miércoles para continuar con este estudio, si el Señor así nos lo permite. Y recuerden nada más los servicios del domingo también. Que Dios les bendiga, hermanos.